Entonces, lo que vamos a ver ahora es como decía, lo que vamos a ver ahora es la etapa final. Si han fijado, nosotros ya preparamos el material, vimos la construcción de la estructura, cómo se arma un elemento de madera, cómo se le quitan cosas. Vamos a ver ahora, en la parte más básica, esto es todo lo que hemos visto en la parte más básica de la construcción, vamos a ver ahora cómo se hace la terminación, digamos, cómo doy la finalización de este producto para dejarlo listo, que tiene dos etapas, los pequeños detalles que vamos a ver, y la aplicación de elementos de protección, que son los más comunes de embellecimiento, como serían los barnices, lacas y cosas de ese estilo. Así que por ahí vamos a partir nosotros, ¿ya? Ese va a ser nuestra conversación de hoy día. Para eso entonces vamos a ver dentro de esto la preparación final. Yeah. A ver, ¿qué pasó ahora que no? Ya, vamos a ver, me compliqué un poco. A ver ahora si puedo hacer. Esta no es la... Ya. Moldura lijable. Y vamos a compartir esto. Ahí sí. Ahí estoy viendo presentación de diapositivas desde el principio. Ya. Bueno, entonces cuando nosotros ya hemos armado nuestra... No tenemos pantalla completa, no quiero pantalla completa. ¿Qué pasa? Deje un poquitito que me complique. No sé por qué me aparece pantalla completa y no quiero pantalla completa. Ya. Ay, bueno. Ahí sí. No hay caso. Ya. Ok. Si alguien me dice que se ve, estamos listos. Moldurado y lijado sería la última etapa de esto. Moldurado y lijado son, en términos referenciales, aquellas terminaciones que le estoy dando, aquellas formas específicas que le estoy dando a una estructura que ya está hecha de madera, por supuesto, que ya está armada. ¿Ya? ¿Cómo voy a darle el acabado final? La imagen final del producto. Esto se logra entonces con estos dos elementos. La madera, en términos generales, tiene una característica superficial propia de ella, que es la generación de grano, ya de aspereza, pero que puede ser reducida mediante la aplicación de moldurados y lijados. Moldurados se va a llamar a cualquier actividad que le dé una forma a los contornos de la figura. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si han visto ustedes en sus casas, a lo mejor ahí en los bordes de las paredes y el cielo, hay una cosa que se llama molduras. Son formas a lo largo que dan una cierta calidad estética. Esto también ocurre en la mueblería. Si nosotros vamos a redondear un canto para que no sea tan peligroso, para que no sea tan afilado, eso es moldurado. ¿Ya? Entonces, en la medida que necesitemos esas terminaciones para dar un mejor aspecto o un mejor uso al producto, estamos hablando de este moldurado en términos generales. Se denomina moldurado entonces a cualquier operación que le otorgue una forma o moldura a lo largo o al contorno de una pieza. Y eso también tenemos que tener claro. Esto se realiza tanto por necesidades funcionales, tales como redondear el contorno de un asiento para que no moleste al usuario, o por razones estéticas para agregar elementos de adorno a piezas monótonas, ¿ya? Tales como las molduras que se instalan en los pisos de las habitaciones.
Para realizar esta operación, en la actualidad se utilizan máquinas manuales eléctricas llamadas routers, con la fresadora manual, o máquinas fijas denominadas tupís, fresadora estacionaria. Antiguamente se utilizaban herramientas manuales como guillaumes, así le llamaban, moldureras manuales, que son como cepillos. Igual que habíamos hablado del cepillo, se queda sacando una capita para parejar, pero esto tenía la forma, entonces uno iba por el contorno y le daba la forma. De hecho, creo que, si me esperan un segundito, si me esperan un segundito, ya llegué. Esto es un guillaume o moldurera, fíjense. Ahí tiene la forma, el cuchillo. ¿Ya? Tiene la forma, entonces lo que se consigue es que por el contorno de la figura voy pasando este cuchillo y le va dando esta forma a la pieza. Lo mismo ocurre con esta otra. ¿Ya? Esta es la forma que se consigue pasando este cuchillo con esta forma por el borde de la pieza. Esto es un guillame, aquí estoy dando una moldura, construyendo una moldura ya para la figura. Esto es lo que nosotros tenemos que construir normalmente. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que estamos viendo es que en este aspecto, en esta etapa del trabajo de la madera, lo que estamos haciendo es dándole una terminación, un aspecto más estético, ¿ya? Para poder terminar bien el producto. Están estas molduras manuales, como las que yo les he mostrado, como esta, que están acá, es esta misma prácticamente, que son las que se usan a mano. Ay, perdón. Y esta es la router. Fíjense, esta es una router, que es una máquina que se ocupa de esta manera, con las dos manos, pasándola por el contorno, y una vez que pasa, va dejando esta forma. ¿Cuáles son las formas? Estas son las formas que están dejando. ¿Ya? Estas fresas, perdón, no brocas, estas fresas. Fresa se va a llamar a cualquier pieza que haga trabajo en su giro, no penetrando, sino en el giro. Eso es una fresa. Puede hacer perforaciones también, por ejemplo, esta más delgadita que está aquí, esta podría hacer una perforación fácilmente, no hay problema en eso, pero se usa normalmente para contornos. Esta es la tupí estacionaria, si fijan bien es un mueble grande. Esta es una bastante, ¿cómo se llama?, artesanal, hecha por algún carpintero. Esta es una máquina ya industrial, en donde en este eje, que está girando junto con el motor, con un motor de mucha fuerza, en este eje que está girando, se pone la forma que nosotros queremos, y se hace girar, y en el momento de girar, en este sentido, la pieza pasa por acá, y va generando la forma. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que de esta forma, de esta manera, estamos entregando un componente estético importante a la figura de la madera. ¿Ya? Ese es el moldurado, una de las últimas etapas. ¿Ok? Ahora, el lijado es lo último que se va a hacer. Eso tenemos que tenerlo claro. El lijado de la pieza, es la última operación que se hace antes del proceso de terminación. Vamos a poner terminación porque en la industria de la madera, terminación se llama la aplicación de un producto de protección. Ya, eso es terminación. Pero mientras tanto, antes de eso, hemos cortado, hemos perforado, hemos hecho uniones, caja y espiga, hemos moldurado, tenemos toda la estructura de esta forma, y ahora le damos la terminación superficial de lija, de suavidad superficial, y esto se da con las lijas. El lijado prepara el producto para recibir la pintura, laca o barniz que se requiera. Fíjense que yo hablo de pintura, laca o barniz, que son 3 elementos que vamos a ver, para obtener el acabado del mismo y así poder ser entregado al cliente. Como todas las operaciones anteriores, puede ser manual o mecanizado, realizado con papeles de lija sujetas por la mano del operador, como estas, por ejemplo. Este es un papel de lija. Aquí está el material abrasivo. Hay otras que se usan en máquinas como esta, en banda, o las otras que son de esta clase que vienen en estos paquetes. Voy a abrir uno.
en donde encontramos el material que provoca el lijado. Acá tenemos lijas de distintas denominaciones, ¿ya? En todos los casos, el nivel de terminación obtenido va a depender del número o grado que posea el papel. Fíjense en este, por ejemplo. Este dice 400. Este número de granos se corresponde con la cantidad de divisiones que tiene por pulgada lineal el tamiz con que se ha obtenido. Fíjese, el tamiz, el colador, la tela, no sé dónde van a filtrar el gránulo, si tiene 400 piezas, 400 perforaciones por cada pulgada, ¿ya? Por cada pulgada lineal que tengamos, si tiene 400, vamos a tener este grano fino, ¿ya? Si tiene solo 50 perforaciones por cada pulgada lineal, en cada pulgada lineal hay 50 hoyitos, entonces vamos a tener este grano más grueso. Ese es el número del lijado. Una lija de grano 40 o 50, como en este caso, pulirá muy burdamente, que es la primera que aplicamos para botar todas las grandes imperfecciones del material, ¿ya? De esta manera se alisa y queda rayado, o sea, queda unas rayas muy grandes. Muy burdamente en comparación con una lija de grano 80, 180, incluso esta que es 400, que es muy fina, que da una terminación muy espejo. De hecho, fíjense que esto se llama lija al agua, porque se utiliza aplicando algún líquido de manera que no se pegue, por ser tan fina, no se pegue al material. Entonces con ese líquido va a actuar como lubricante mientras estoy removiendo esas pequeñas y últimas asperezas. A modo de comentario, la suavidad obtenida por la lija se hace indistinguible para el ser humano a partir del grano 600. Si nosotros tenemos lija de grano 600, ya lijamos y no podemos distinguir ninguna aspereza. Hay lijas mayores que esto, las que se obtienen para pulir espejos, por ejemplo. El pulido espejo, el que deja esa misma imagen como un vidrio espejado, en material, en aceros, por ejemplo, eso ya no lo podemos distinguir, lo podemos distinguir entre 1000, 1200, 800, nuestra capacidad táctil no logra distinguir ese elemento. Normalmente para las maderas y para los barnices, la lija del 400 al agua permite un grado de terminación bastante adecuado. ¿Ok? Si queremos hacer mayores terminaciones, usamos lijas de mayor granulometría y nos va a dar unos lijados mucho más finos. Hay un efecto que se llama efecto de vidrio, vidriado o terminación de piano. ¿Han visto los pianos, los muebles de piano donde se toca el piano mismo? Está normalmente súper brillante y ese grado de terminación es el grado máximo que podemos aspirar nosotros cuando estamos trabajando con lija, ¿ya? Y barnices. Es un grado de casi pulido a espejo, que es muy lindo, pero es muy difícil de lograr, es muy caro de hacer también. El material utilizado en el sustrato es por lo general papel de alta resistencia, ¿ok? Esto es papel, o tela, en este caso. Esto es tela. Mientras que el material de desgaste puede ser, el material de desgaste, el abrasivo que estamos usando, puede ser desde vidrio molido, que es más común, el que se usaba antiguamente, hasta sílice, pasando por diversos tipos de arenas. La forma en que se adhieren ambos materiales por general mediante el uso de colas de alta resistencia. Entonces, lo que tenemos entonces es una tela, una base, un sustrato de papel grueso, papel resistente, un papel craft de alta capacidad, de alta resistencia, o unas telas, a las cuales le aplicamos un adhesivo de mucha resistencia y al final la granulometría la dejamos caer encima de esto para provocar la unión de estas partículas y lograr nuestro material adhesivo. El vidrio y los silicatos más burdos, por ejemplo, se impregnan con adhesivo rojo, café o blanco, mientras que los de mayor calidad son por general de color gris como este. Este es de color gris. Estos son más burdos, que son rojos. ¿Ya? Y se impregnan en tela resistente a la humedad con el fin de aplicarlos utilizando algún líquido que minimice la fricción y alcance un mejor resultado. Estas son entonces las lijas, estas son de lijas de alta calidad, son lijas de menor calidad, digamos, más resistentes. ¿Qué usamos para lijar? Manualmente podemos usar estos tacos donde se sujeta la lija. Fíjense, lo importante es que como la lija va realizando un desbaste de material,
va a estar retirando estos elementos mediante el rayado. Si nosotros aplicamos esto de manera poco uniforme con nuestras manos, vamos a obtener piezas redondeadas. Por lo tanto, es bueno utilizar tacos rectos que me dejen esta lija. No es muy bueno lijar solamente con la mano. ¿Ya? Normalmente en las industrias, aunque sean en los talleres artesanales, aunque sean muy, muy básicos, prefieren lijar con tacos en vez de hacerlo solamente con la mano. La mano nos va a dejar siempre una superficie un poco redondeada, que no es lo que nosotros estamos esperando. Eso se va a notar mucho después si nosotros aplicamos terminaciones barnices de alto brillo. Mientras mayor el brillo, mayor cantidad de imperfecciones se van a notar. Así que, por lo tanto, nuestros lijados siempre van a ser mediante un taquito de madera, ¿ya? Una pieza de madera, una pieza recta, que permita dejar un lijado recto. También están, por ejemplo, estas lijadoras industriales, que son orbitales. Esta se llama orbital porque esta está girando el material. La pieza está recta, pero el producto va girando de esta manera, no está girando así redondeando, sino está girando la mesa, manteniendo orbitando, digamos, alrededor de un eje, y esto provoca el lijado, o el lijador oscilante, donde va bajando, subiendo y bajando, moviéndose en este sentido, ¿ya? Para poder lograr y estos son, por ejemplo, las que se usan en las lijadoras manuales de banda, que son lijadoras de alta capacidad, permiten devastar, sacar mucho material de una sola vez. Hay que tener mucho cuidado, es una maquinaria bastante peligrosa esta, con bastante fuerza. Pero esta es una lijadora de banda calibradora. Imagínense estas mismas piezas circulares, mucho más grandes, ya moviéndose a una cierta velocidad y a una cierta distancia, y haciendo pasar la pieza por aquí debajo, de manera de lograr que la superficie tenga una terminación a una determinada dimensión. Por eso se llaman calibradoras, porque logran una dimensión determinada en toda la superficie, dejándola sumamente pareja. Una máquina sumamente cara que usan solamente las grandes industrias, no tiene sentido ni siquiera para un taller, para nosotros como usuarios básicos tampoco. La lijadora de banda es la que se usaba normalmente, se puede usar en pequeños y grandes talleres, porque permite lijar grandes superficies. Ahora, la banda está aquí, una enorme banda larga, de muy poco ancho, alrededor de 20 centímetros. La pieza a lijar se pone aquí, en esta zona de aquí abajo. Esta es una mesa que se mueve por estos rieles, ¿ya? Entonces, uno va moviendo la mesa y puede poner grandes superficies y va empujando con un taquito, por ejemplo, o una pieza específica, empujando la lija contra la superficie para lijar. Aquí dependemos mucho de la habilidad del operario. Es una máquina que tiene mucha fuerza, genera mucho desgaste, y es muy poco controlada en relación a esta. Esta es mucho más controlada, uno determina el tamaño y la posición y ya la deja lijada a esa medida. Esta no, va a depender de cada operario. Así que esa es la forma en que nosotros vamos a dar esta terminación superficial. ¿Ok? Entonces, la primera etapa donde nosotros vamos a preparar el material, vamos a dejarlo listo. Hemos dado una moldura, un contorno, algo a todas las piezas que nos interese que lo tengan. Por ejemplo, las patas pueden estar redondeadas en sus bordes para que no molesten las patas de esta mesa. La superficie puede tener una forma, como ya habíamos visto, que puede ser como esta que tenemos aquí, ¿ya? Donde tenemos un cuchillo que va dando la forma, acá. ¿Ya? Puede ser cualquiera de estas formas, puede ser esta máquina router, que le da la forma total a la pieza, y luego vamos a lijar la superficie entera para eliminar astillas, fibras, ¿cómo se llama? Cualquier elemento de imperfección que tenga la superficie. Una vez que tenemos eso, que tenemos ya todo eso listo, lo que tenemos ya es una superficie, un mueble, listo, preparado para darle la terminación. Terminación es el concepto que se usa en la industria de la madera para aplicarle un producto al aparato. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se llama, cómo vemos con esto, cómo funciona esto. Vamos a ver entonces, presentación desde el principio, la terminación. ¿Ok?
Terminación entonces es lo último, como lo sugiere su nombre, en donde ya tenemos todo el producto terminado. Sin embargo, está sin ninguna protección superficial y sin ningún tipo de acabado, ¿ya? Sin ningún tipo de presentación para mostrarse adecuadamente a nuestros clientes. En la industria de los productos de madera se llama terminación a los procesos finales de la fabricación, en donde se prepara la superficie del producto para recibir los elementos de protección y embellecimiento para ser entregado al cliente. Estos pueden ser los siguientes, que se aplican solos o en conjunto con otros de los mismos. Por ejemplo, tintas. Las tinturas les dan cierto color. Por ejemplo, maderas muy fome. Nuestras maderas en Chile, en términos generales, son bastante fome. Las maderas de otros países, maderas exóticas, maderas del trópico, maderas del norte de Europa, tienen características superficiales mucho más bellas que las nuestras y solamente se le aplica una capa de protección. Sin embargo, las nuestras, el pino, por ejemplo, es un producto bastante fome, bastante parejo, el álamo, para qué decir, solamente es blanco. Ya son muy pocas las maderas chilenas que tienen algún grado de interés superficial. Voy a ser bien pelador en ese sentido. Por lo tanto, nosotros le aplicamos una tintura, una forma de darle un color distinto, ¿ya? Para que no sea tan fome este producto. Entonces, la tintura es una de las primeras cosas que se dan. Hay distintas clases de tintura para eso. Hay aceites protectores también. Los aceites protectores forman capas y barreras de protección, como dice su nombre, para protegerlo, evidentemente, contra la acción del aire, del tiempo, del uso, qué sé yo, todos los elementos. ¿Ya? Está el sellador. El sellador es un producto que se usa específicamente para tapar los poros de la superficie, evitando así que entren humedad, que entre otros elementos dentro de la madera. El sellador es un producto base. La madera normalmente, si no le vamos a aplicar ninguna tintura, ninguna protección, vamos a aplicar un sellador. Este sellador va a preparar la superficie para lo que venga después. Esto que venga después puede ser laca. ¿Ya? Entonces el sellador y la laca se aplican en conjunto. Primero el sellador para preparar la superficie y después la laca que le da la terminación, la resistencia, etc. También puede ser un barniz, que es lo más común. El barniz es una mezcla de ambas cosas. El barniz es un producto que al mismo tiempo que sella, prepara superficialmente. Es un producto fácil de utilizar y por lo mismo, normalmente ¿cómo se llama? El usuario no profesional, la persona en su casa, va a comprar barniz. El barniz es el que nosotros usamos para barnizar nuestros muebles. La verdad es que el barniz es mucho más complicado que eso, pero el barniz viene listo, preparado para aplicarlo y con 2, 3 manos, 3 capas de esto, podemos darle una adecuada terminación al producto. Pero es un producto más bien, por decirlo de alguna manera, de uso poco profesional. ¿Ok? Finalmente está la pintura, que le da color al producto. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre tintura o las tintas que le dan color y la pintura que le da color? Es que la tintura, las tintas son siempre transparentes. Una tinta siempre me va a dejar ver la veta. La pintura va a cubrirla por completo, va a tapar completamente la veta y le va a dar solamente la visión del color al producto. En términos generales, a mí no me gusta mucho pintar muebles, pero se usan mucho, también es natural que se use. Ya. La tintura es una mezcla de al menos 2 componentes, un colorante natural o artificial y un vehículo que puede ser un solvente, un alcohol o simplemente agua. De hecho, los productos a base de agua son los más usados en la actualidad. Aparte que protegen el medio ambiente, son fáciles de usar, se pueden lavar fácilmente en su primera etapa. Una vez que se ha evaporado del agua, la madera queda totalmente teñida también adecuadamente, así que tampoco es problema. Uno de los primeros colorantes usados, muy antiguos y aún muy usados, es el betún de Judea. Ya el betún de Judea, ustedes van y lo compran en la ferretería, compren betún de Judea y van a poder aplicarlo con diluyente y van a conseguir darle un tono a la madera, un tono distinto. Es una sustancia que se obtiene del petróleo crudo y que diluida en trementina o agua ras, se utiliza para dar un aspecto envejecido a superficies de madera, cerámica, aluminio y yeso. Ya funciona para todo eso, darle otro aspecto. Además existen también como tintes, como tinturas, los otros extractos que se sacan
específicamente de sustancias naturales presentes en distintos componentes del árbol, incluida su semilla o fruto. De esta manera, por ejemplo, está el extracto de nogal, extracto de caoba, extracto de avellano. Estos también pueden comprarlos en la ferretería. Van a la ferretería y piden extracto de nogal, le van a dar un tarrito para teñir. Ya va a quedar color nogal. El color caoba es el color nogal es un color café bastante parecido al chocolate, un chocolate claro. El color caoba es más oscuro y más rojizo, da un color bastante bueno. El avellano es un café verdoso. Todo eso le dan a la madera un aspecto distinto al que tiene. Por lo general, su uso está destinado a cubrir imperfecciones y dar una apariencia de madera de mayor valor al producto. Yo les recomiendo que si tienen tiempo alguna vez, si se puede, por la pandemia no se puede, ir al PESA del Biobío, ahí en Franklin, donde van a ver muebles de baja calidad, en términos generales, no son muebles muy buenos, pero que están tratados, están disfrazados con estos tintes, de manera que se ven muy impresionantes cuando uno los mira así a primera vista, digamos, sin fijarse mucho en los elementos. Los colores, las tintas, los brillos que tiene esta gente es impresionante. Y son productos hechos de maderas bastante más básicas, bastante más poco nobles. Así que es importante determinar cómo se logran cosas cuando podemos hacerlo adecuadamente. Ahora, es necesario aclarar que la tintura no ofrece ninguna clase de protección a la madera. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer normalmente cuando tiñamos, tenemos el mueble, le aplicamos la tinta, esperamos que seque, qué sé yo, toda esa actividad, y luego vamos a aplicar la protección transparente, que va a ser lacas, barnices, selladores, una vez que esté teñida la madera. Entonces no es un producto que se aplique solo. La tinta es solamente para darle un aspecto estético, no le da protección de ninguna clase al mueble. Entonces las tintas para madera son de estas clases. Aquí tenemos madera, la misma madera, con distintas tintas que le han dado cierta característica superficial. Tenemos aceites protectores, que este grupo es lo más antiguo, que se ha usado siempre, todavía se mantienen, se han mantenido en un buen nivel de desempeño comparado con los productos artificiales desarrollados a principios del siglo XX. Por lo general, estos productos se utilizan luego de una muy breve intervención y modificación por parte del proveedor usuario. Es decir, nosotros los compramos, le aplicamos alguna cosa, los calentamos, lo hacemos algo y después se lo aplicamos simplemente. La cera, por ejemplo, es el más antiguo. En el último tiempo se ha vuelto a ser reconocido por sus características de protección y durabilidad. Es económico, limpio, de fácil aplicación y buena resistencia al uso. Se obtiene del derivado de la producción apícola, es decir, es un componente que resulta de la fabricación de miel de abeja. Entonces nosotros podemos tener cera para aplicar en la superficie. Generalmente la cera se aplica en productos que van a estar en mucho contacto con el ser humano, o sus alimentos, bandejas para dejar manzanas, frutas, pan. Yo prefiero aplicar cera antes que barnices. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, todos esos elementos que están en contacto directo con alimentos, por ejemplo, es preferible ocupar ceras en vez de otros productos, que son bastante menos dañinos para la gente. El aceite de linaza es uno de los más antiguos y el más usado elemento de protección. Extraído de la semilla del lino, por eso se llama linaza, que por presión y decantación logra producir un líquido que se usa en su forma primitiva de hervida y en caliente. Normalmente los antiguos se calentaba antes de aplicar, ahora el que se vende industrialmente ya no necesita este calentamiento. Posee una enorme propiedad impermeabilizante y gran capacidad de penetración en las fibras de madera, por lo que entrega una muy buena protección al medio ambiente, aunque otorga una superficie de muy bajo nivel estético, es decir, solamente protege, no se va a ver mucho más bonita la madera que nosotros estamos usando. Y no es una protección de mucha resistencia al rayado o a los golpes, sino es una protección más bien hacia la humedad y los componentes estéticos, o sea, componentes del aire, como el agua, el viento, la luz solar. ¿Ya? Ese protege en ese sentido, pero no entrega mayores características. Ahí está, por ejemplo, la cera para muebles, esa es la que venden, y el aceite de linaza que nosotros podemos comprar ahora en la farmacia, en la ferretería, que es este. Ya este es el más común, es bastante bueno, y tiene bastante buen uso también, en términos bastante generales. ¿Ok? ¿Estamos entonces? El sellador es un líquido que se aplica a la superficie de la madera para sellar los poros de la misma, tal como indica su nombre, y generar una superficie apta para recibir el tratamiento estético final. Fíjese una cosa,
nosotros no debemos olvidar algo. Para poder pintar o aplicar lacas, la superficie debe estar preparada y el sellador es el que le da la preparación, ¿ya? Esto no debe olvidarse. Para recibir pintura, laca, barniz, la determinación estética, estos materiales no trabajan adecuadamente en superficies simples sin preparación, así que debe estar preparada con el sellador. En la actualidad el sellador se compone de un vehículo, principalmente derivado del petróleo sintético, e incluso también selladores al agua, son los que se están usando, ¿ya? La primera aplicación del sellador por lo general genera un aumento de humedad en la madera, levantando las fibras que ya estaban lijadas, por lo que el proceso debe incluir un tiempo de secado y posterior lijado con lijas de alta graduación. Es decir, una vez que yo lijé la pieza de madera, le aplico el sellador, espero que se seque y este secarse va a levantar fibras del producto y va a quedar la madera de nuevo un poco áspera. Por lo tanto, aquí tengo que aplicar lija, pero esta lija que tengo que aplicar ahora es lija muy fina, ya lija 300, 400, para darle la terminación y cerrar los poros. Generalmente los maestros llaman a esto que se levantó el chancho, ya, así lo dice. Ya se levantó el chancho y por lo tanto hay que basar una lija que va a botar el chancho. Son conceptos que usaban los maestros antiguamente. Una vez que está pasada esta otra lija, le aplicamos una segunda mano de sellador, ¿ya? Y queda la superficie lista para recibir la terminación. Las veces que sea necesario. Hay superficies, hay maderas, por ejemplo, que son muy fibrosas, muy porosas, y por lo tanto hay que aplicar 2 o 3 manos de sellador para dejar la superficie lista. Hay otras en que una sola mano incluso puede dejarla bien. Ya de maderas muy secas, muy cerradas. Por ejemplo, en este caso en Chile podría ser el alerce, podría ser el avellano, el nogal, son maderas bastante más densas y por lo tanto con una sola capa de sellador podemos dejarla lista para aplicar los otros productos. ¿Qué otros productos? Este es un sellador ultra protector para madera. Fíjense, este sellador al agua es el que yo le recomiendo que usemos, ¿ya? Es fácil de aplicación, no contamina, no tiene mal olores, así que en nuestras casas, para arreglar algo, para aplicar sellador, usemos sellador para madera al agua. Lo más fácil para nosotros. Estos ya son un poquito más exigentes en cuanto a tratamiento. Hay que tratarlo en lugares ventilados, hay que tratar de no respirarlos mucho, entonces es más complicado. ¿Qué aplicamos nosotros después del sellador? Lacas, por ejemplo. Al igual que el sellador es un componente que se aplica directamente en la superficie, una vez tratada con sellador, no se aplica solo, ¿ya? Así como el sellador es incoloro y se fabrica con componentes similares. Su principal importancia está en la belleza que entrega la madera, resaltando las vetas y otorgándole el brillo que se le desea entregar de acuerdo al gusto del fabricante y del cliente. Y puede entregar, dependiendo también del tipo, además alguna protección contra los arañazos y las marcas de agua. Importante señalar que la laca puede usarse para sellar la madera si no se cuenta con el producto correcto, pero el sellador no puede ser usado como laca de terminación. ¿Ok? Tenemos que tener claro esas cosas. Estos son también los selladores, las lacas. Esta es la piroxilina. La piroxilina es un componente fuerte que entrega buena característica. Este es un sellador a la madera, sin olor, fácil uso, secado rápido. ¿Ya? De nuevo les recomiendo que el sellador y la laca que usen en nuestras casas, que usamos para arreglar nuestros muebles, sea este al agua para madera. Barniz es un material que se aplica a la madera y que cumple múltiples funciones tales como la de dar color, sellar y dar acabado como lo hace la laca. Su uso más extendido es en el hogar y en los trabajos de madera de tipo hobby y amateur, dado que si bien cumple con todas las características descritas, no lo hace de buena forma ninguna. O sea, no es un producto de buena calidad industrial, es un producto a nivel de hobby, nivel de la casa, nivel de usuario normal. Normalmente no es usado en la industria, que prefiere utilizar productos específicos para cada uso. El barniz tiñe la madera, porque los barnices vienen en algunos casos con algún color, barniz natural o barniz caoba, dice barniz alerce, y que le entrega un color, pero no lo hace de manera homogénea, disminuyendo la belleza del veteado. Protege y prepara la superficie, pero no completamente, ya que al poseer otros componentes de tintura y lacado, su penetración es mucho menor. Finalmente, la superficie de terminación resulta irregular. Así todo, es una muy buena solución para trabajos artesanales y del hogar. En la casa vamos a arreglar todas las cosas, vamos a trabajar mejor con barnices, que es mucho más cómodo. Yo les recomiendo, sí, que trabajen con selladores
y lacas. No soy barniz. Este es un barniz marino para madera interior-exterior. Destaca la beta de la madera, dice aquí, no es tan cierto. Da alta resistencia, pero no es la mejor alternativa. Barniz marino normalmente, barniz marino se llama porque tiene alta protección contra las acciones ambientales. Lo usamos más bien para proteger que para dar brillo y terminación, ¿ya? Así que nosotros, por ejemplo, las rejas de madera, o sea, ¿cómo se llama? Las superficies de madera que tengamos al aire libre, las podemos proteger con este barniz marino. Las fachadas, terrazas, se pueden proteger mejor con este barniz marino. No es la mejor alternativa, pero fíjense que sí, dentro de todo es bueno cuando uno da alto cuidado. Este barniz marino tiene que estar aplicándolo continuamente si está al aire libre, unas 2 veces al año, para materiales que estén al aire libre para poder protegerlo de verdad. Finalmente, la pintura posee un comportamiento similar a la laca, y como ella debe ser aplicada a superficies ya protegidas con sellador o imprimante, el imprimante, al igual que el sellador, es un producto que se aplica en primeras capas a la superficie directamente y le da protección, entrega protección. Y es opaco, o sea, ya no deja ver la beta, ya tapa todo. Y a ese producto ya le podemos aplicar entonces la pintura. Así que selladores e imprimantes son la base a los cuales se les aplica el resto del producto. Nosotros podemos aplicar sellador y después aplicar pintura, pero si aplicamos, ¿cómo se llama? Imprimante, no podemos aplicar laca, la laca es transparente, no tiene ningún sentido, así que después del imprimante solamente pintura. Después del sellador podemos aplicar laca o pintura, pero después del imprimante solamente pintura. Al igual que la laca se fabrica con resina y algún vehículo que puede ser sintético, solvente o agua, con el agregado de poseer colorantes que le otorgan la capacidad de entregar color y cubrir completamente la superficie. Entrega protección a la humedad, rayado y arañazos, dependiendo de las características de fabricación, así como alguna otra característica especial que quiera otorgársele. Hay personas que pueden, por ejemplo, darle resistencia a la humedad, resistencia a los rayos ultravioleta, incluso ahora se le está entregando, por ejemplo, capacidad antibacterial, puede aplicarse como protección antivirus, desinfectante también. Las pinturas aguantan cualquier cosa. Hay unas pinturas que son especiales para mantener fuera o alejadas las arañas de rincón. Hay muchas cosas en que le podemos agregar a la pintura entonces. En grandes términos, en la actualidad se pretende que la madera se luzca en su belleza natural, por lo que el uso de pintura ha quedado algo distanciado. Y generalmente se ocupa en la fabricación de muebles infantiles, donde la facilidad de limpieza es clave, o en la restauración de cierto tipo de muebles fabricados en la época en que estaba de moda cubrir totalmente las superficies. Esto entonces es la pintura, ya que nosotros estamos aplicando a la madera. Si se fijan, aquí estamos cubriendo totalmente la madera con este color y lo mismo pasa con esto. ¿Cómo se aplican? En la industria de la madera, la aplicación de materiales de determinación no ha variado mucho en el tiempo y solo ha sido perfeccionada. De esta forma, desde hace mucho tiempo la aplicación de estos materiales ha sido en base a 3 métodos principales: muñequilla, brocha y spray. La muñequilla se utiliza en la fabricación de muebles y productos de madera desde tiempos ancestrales, ya que posee excelentes características de uso. Permite controlar adecuadamente la cantidad que se aplica y el espesor de la superficie. Por su forma de aplicar, se ejerce una fuerza que permite una adecuada penetración del material en la superficie y generalmente disminuye considerablemente las pérdidas, ya que por lo general todo el material es aplicado a la superficie. ¿En qué consiste? En armar una pequeña bola de género, de preferencia algodón, a la que se le hunde suavemente en el producto a aplicar, la que se hunde suavemente en el producto a aplicar y luego se esparce fuertemente a lo largo de la superficie de madera. Tenemos una pelota de género, de chapo, la hundimos en el material que vamos a aplicar y lo desparramamos, lo estiramos sobre la superficie. La obvia y gran desventaja de este método es que requiere mucha habilidad de parte del operario para dejar una superficie homogénea y sin marcas. Esta es una muñequilla, ya tenemos el algodón, donde tenemos paños de algodón también, que forman este elemento. Esto es lo que tocamos, untamos en el líquido y lo aplicamos sobre la superficie, estirando lo más posible, tratando de no dejar marca. Como dije, ¿Profe? dígame. La profe, buenos días. Una consulta. ¿Qué producto se utiliza para la, o sea, con qué producto se utiliza la muñequilla? ¿El sellador, laca?
Se usa con todos, se usa con tinta, se usa con laca, se usa con sellador, lo podemos usar con cualquiera de estos elementos. De hecho, una de las características importantes de estos tres métodos es que es válido para cualquiera. De hecho, con la muñequilla podemos teñir, podemos sellar, podemos lacar, podemos incluso pintar, aunque ya no se usa mucho en la pintura, porque la muñequilla va dejando una superficie muy delgada, entonces es muy transparente y tendríamos que dejar varias pasadas para tapar con pintura, así que con la pintura por lo general no se usa mucho, pero con los otros productos en todo. ¿Okay? Como bien ancestral, ¿no? Me imagino que ya aquí ya no se utiliza, ¿no? No, fíjate que sí, se utiliza. De hecho, yo lo utilizo cuando estoy restaurando muebles, ya, porque los muebles antiguos generalmente se tenían a muñequilla. Fíjate, una cosa que tenemos que tener claro, la muñequilla no deja una marca como si lo deja la brocha. No sé si has barnizado con brocha alguna vez, o pintado con brocha, te has dado cuenta que deja como líneas, las líneas de los pelitos. La muñequilla no los deja. Entonces, para dar terminaciones tipo piano, como llaman aquí, de alto brillo, generalmente las últimas pasadas, incluso, por lo menos las últimas pasadas, son con muñequilla. ¿Ya? Entonces, esto normalmente se está usando ahora en muebles de muy alto valor, fíjate. Los muebles industriales, los que compramos en Falabella, Almacenes París, Ripley, los que compramos en esas tiendas, que tienen muy buenas terminaciones, no se usa muñequilla, porque, claro, es muy engorroso para usarlo industrialmente. Pero muebles de finos todavía se usa. ¿Ok? Entiendo. Ya. Entonces, la muñequilla se fabrica de esta forma. Se usa entonces las camisetas de algodón con una mota de algodón y vamos juntando. La brocha, el pincel, es una de las más antiguas y preferidas en la industria del hogar, principalmente porque es de muy fácil uso. Mantiene las manos relativamente limpias en comparación a la muñequilla. La muñequilla, claro, no tiende a ensuciarse mucho. Y porque permite aplicar el producto de manera fuerte y controlada. Aunque aún depende de la habilidad del operario, este es muy menor y se puede aprender a utilizar correctamente en muy poco tiempo. Quiero que pongamos atención, sí, al hecho de que cuando pintemos con brocha, nunca metamos toda la brocha en la pintura, solamente un tercio de los pelitos ya debe entrar en la pintura para aplicar. Que no llegue hasta arriba, porque una vez que llega hasta arriba, la brocha empieza ya a no funcionar, porque no podemos sacar todo el líquido, todo el material que queda muy adentro de la superficie de la brocha, entonces eso se va a endurecer luego y la brocha no nos va a servir mucho tiempo. Así que cuando estemos pintando, barnizando, aplicando cualquier material con brocha, la longitud de los pelos solamente un tercio es lo que nosotros utilizamos metiendo en el tarro de pintura. Ya controla razonablemente el producto, pero la calidad de la superficie obtenida es algo menor que cuando se aplica la muñequilla. Va a depender incluso también del material. Por ejemplo, el sellador es un poco más grueso, entonces cuando nosotros aplicamos brochas va a quedar marca muy fuerte, entonces vamos a tener que barnizar, o sea, que lijar mucho más. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos mayor rapidez de aplicación, ya podemos aplicar una gran cantidad, una capa adecuada, pero después tenemos que preparar mucho más la superficie lijando para poder aplicar los productos que vienen más adelante. La brocha es buena, por ejemplo, para productos en los cuales la calidad superficial no sea tan exigente como la de la muñequilla. ¿Ok? O cuando, hay que tener claro, la viscosidad, la capacidad de ser líquido del material, sea muy alta, entonces la viscosidad, o sea, muy baja, o sea, la viscosidad sea muy líquida, y el material, una vez que lo aplicamos, por sí solo vaya borrando la pasada de línea. Pero si el material es muy viscoso, es muy grueso, van a quedar las líneas con la brocha, así que no es muy adecuado en ese sentido. Estas son las más comunes, como le dije, por ejemplo, en esta brocha solamente este pedacito que untamos, no untemos toda la brocha en el tarro de pintura, solamente el primer tercio, para que esta parte del sector jamás le llegue pintura y por lo tanto nuestra brocha pueda durar mucho más tiempo. El spray, que es uno de los más comunes utilizados industrialmente e incluso más común usado ahora en la casa, tiene dos variantes. La primera, como le dice ahí, es de uso común en la industria, mientras que la segunda se utiliza de preferencia en la artesanía y en el hogar. El pintado con pistola de aire es la forma más utilizada para aplicar tinta, sellador, laca, pintura, barniz en la industria en general. Requiere una inversión bastante alta, un compresor, una pistola especial, qué sé yo, una cámara, un equipo de pintura muy grande. Y es mucho más de uso industrial. El aerosol, por otro lado, son las latitas que nosotros compramos,
Darán alcance a quien quiera dar una adecuada terminación de los productos, ya que si se realiza con cuidado, los resultados son comparables a los obtenidos en la industria. Ya aplicar la lata de aerosol es bastante bueno para cuando nosotros queremos hacer una sola pieza y darle una adecuada terminación, una terminación industrial, por decirlo de alguna forma, a un solo producto. En ese sentido, tener una latita que tiene todos los materiales, las latitas ahora las venden con laca, las venden con sellador, las venden con pintura, las venden con tinta, entonces podemos aplicarlo todo. Son latas de aerosol con el producto que se quiere aplicar, el cual funciona con un impelente o gas de presión al interior. Esto, por ejemplo, es la aplicación de industrial, de sprayado industrial, donde estamos aplicando a cierta distancia el material para golpearlo contra la superficie. ¿Cuál es el gran problema que tiene esto? Que el material tiene que ser un poco más diluido, menos denso, para que pueda pasar por la pistola. Por lo tanto, ocupamos mucho solvente. Por lo tanto, tenemos que tener medios de purificación del aire bastante más altos, y eso incluye también entonces el aumento de los costos. Y además, el producto no se pega con mucha fuerza al material, porque no lo estamos golpeando ni presionando contra el material, sino que estamos dejándolo caer, aplicándolo. ¿Ya? Espera un segundito. A ver. Ok, Luis, puedes irte. Ok, ya, entonces tenemos ese gran problema que tenemos acá. Que la aplicación, si bien es pareja, homogénea, genera una buena película, en general la adhesión podría no ser tan buena. Y estos son los sprayados artesanales que nosotros compramos y que ustedes usan para hacer graffiti. Esta es una marca que salió hace poco, más me refiero a 5 o 6 años acá en Chile, Rust-Oleum, que es bastante buena y muy variada, más variada de la que había normalmente acá. Y tiene muy buenas características. Yo la he usado, la puedo recomendar, no me están pagando por esto, pero la recomiendo y es bastante buena en ese sentido. Ok, jóvenes. Estas dos presentaciones separadas las voy a subir para que tengan de apoyo. La próxima semana vamos a definir el trabajo final, que consiste entonces es un pequeño resumen, un pequeño informe de lo que hemos visto. Nada más, son unas 2 o 3 páginas donde ustedes van a escribir paso por paso lo que hemos visto, de acuerdo a su opinión. Aquí es lo que les interesa en base a nuestro curso. Acuérdense que este es un taller y el taller necesita informe, nada más. Y ahí tenemos la nota final. Quiero hacerlo la próxima semana para no tener que alargar más este cuento. ¿Les parece? Sí, profe, de acuerdo. Vamos entonces. Jóvenes, si no tenemos nada más que decir, nos juntamos la próxima semana y finalizamos todo este cuento. ¿Ok? Hasta luego, profe, que esté bien. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Luego, que estén bien. Mucho, profe. Chao. Igual.